cum multa. Sobre las condiciones en España. Papa León XIII, 1882. A nuestros venerables hermanos y amados hijos, los arzobispos, obispos y demás ordinarios de España. Venerables hermanos y amados hijos, salud y bendición apostólica. Muchos son los puntos en los que la noble y generosa nación española se ha destacado, pero por encima de todos y digno de elogio está su preservación, a través de una sucesión tan variada de hombres y acontecimientos, de ese amor a la fe católica con el que la prosperidad y la grandeza de España siempre han parecido estar ligadas. De este afecto podrían mencionarse diversas pruebas, pero la principal es esa peculiar devoción a esta cátedra apostólica de la que los españoles han dado tan repetido y contundente testimonio mediante diversas manifestaciones, cartas, su liberalidad y sus peregrinaciones. El recuerdo debe estar aún fresco de aquel período reciente en el que Europa contempló su valentía y su piedad, en un momento en que la Santa Sede se vio víctima de circunstancias desastrosas y desafortunadas. En todo esto, amados hijos y venerables hermanos, reconocemos no solo una gracia especial de Dios, sino también el fruto de vuestro celo, y también la encomiable disposición del propio pueblo que en estos tiempos, tan hostiles a los intereses católicos, se aferra con la mayor vigilancia a la religión de sus padres como a una herencia, y no duda en oponerse a la magnitud del peligro con igual firmeza. Nada puede ser más esperanzador para España si estas disposiciones se animan con la caridad y se fortalecen con una armonía duradera. Pero en este punto no podemos ocultar la verdad. Al observar la conducta que algunos españoles se consideran justificados en seguir, experimentamos un sentimiento similar a la ansiosa solicitud del apóstol San Pablo por los corintios. La perfecta unión de los católicos entre sí, y especialmente con sus obispos, siempre había sido segura e imperturbable en España, e indujo a nuestro predecesor, Gregorio XVI, a dirigir al pueblo español el merecido elogio de que la inmensa mayoría había perseverado en su antigua reverencia hacia los obispos y el clero inferior canónicamente instituido. Pero ahora, debido a la rivalidad partidista, se están manifestando disensiones que dividen las mentes, por así decirlo, en diferentes bandos y perturban gravemente incluso a las sociedades fundadas con un fin puramente religioso. Sucede, a menudo, que, en las discusiones sobre la mejor manera de defender los intereses católicos, la autoridad de los obispos no tiene el peso que le corresponde. A veces, incluso, si un obispo recomienda o decreta algo en virtud de su poder, hay personas que se someterán a ello pero mal, o incluso lo criticarán abiertamente, suponiendo que con ello ha querido favorecer a unos o perjudicar a otros. Sin embargo, es fácil ver cuán importante es que exista unidad entre las mentes humanas, y más aún porque, en medio de la prevalencia desenfrenada del error por doquier, y en la guerra tan violenta e insidiosa que se libra contra la Iglesia católica, es absolutamente necesario que todos los cristianos unan sus voluntades y fuerzas en la resistencia, por temor a que, por separado, puedan ser aplastados por la astucia y la violencia de sus enemigos. Por eso, movidos por el pensamiento de tales peligros, os hemos dirigido estas cartas, amados hijos, venerables hermanos, y os pedimos encarecidamente que seáis intérpretes de nuestra saludable advertencia, y que empleéis vuestra sabiduría y vuestra autoridad en el mantenimiento de la concordia. Sin embargo, aquí conviene recordar las relaciones mutuas entre el orden espiritual y el temporal, pues muchas mentes al respecto incurren en un doble error. Hay quienes, por ejemplo, no se conforman con distinguir entre política y religión, sino que separan y aíslan completamente una de la otra.
desean que no tengan nada en común e imaginan que una no debe ejercer influencia sobre la otra. Tales hombres, en verdad, difieren muy poco de quienes desean excluir a Dios, Creador y soberano de todas las cosas, de la constitución y administración del Estado. Y el error que profesan es tanto más pernicioso cuanto que, con ello, privan precipitadamente al Estado de su fuente más abundante de prosperidad. En el momento en que se elimina la religión, se sacuden necesariamente aquellos principios en los que se basa sobre todo el bienestar público y que extraen su mayor fuerza de la religión. Entre los primeros están el gobierno con justicia y moderación, la obediencia por sentido del deber, la sumisión de las pasiones al yugo de la virtud, dar a cada uno lo suyo y dejar intacto lo que es del otro. Pero, aunque debe evitarse esta opinión, también debe evitarse el error contrario de quienes identifican la religión con un partido político y los confunden hasta tal punto que consideran a todos los del otro partido como indignos de ser considerados católicos. Esto constituye una intrusión de facciones políticas en el augusto reino de la Iglesia. Es un intento de romper la unión fraternal y abrir la puerta y dar acceso a una multitud de graves problemas. Siendo, por lo tanto, los órdenes espiritual y temporal, distintos en su origen y naturaleza, deben concebirse y juzgarse como tales, pues los asuntos de orden temporal, por legítimos e importantes que sean, no se extienden, considerados en sí mismos, más allá de los límites de la vida que vivimos en esta tierra. Pero la religión, nacida de Dios y refiriéndolo todo a Dios, alcanza un nivel superior y alcanza el cielo. Pues su voluntad, su deseo, es penetrar el alma, la mejor parte del hombre, con el conocimiento y el amor de Dios, y conducir con seguridad a toda la raza humana a esa ciudad del futuro que anhelamos. Es, pues, correcto considerar la religión y todo lo que esté ligado a ella por algún vínculo particular como perteneciente a un orden superior. Por lo tanto, en las vicisitudes de los asuntos humanos e incluso en las mismas revoluciones de los estados, la religión, que es el bien supremo, debe permanecer intacta, pues abarca todos los tiempos y todos los lugares. Hombres de partidos opuestos, aunque difieran en todo lo demás, deben concordar unánimemente en esto, que en el Estado, la religión católica debe preservarse en toda su integridad. A este noble e indispensable objetivo, todos los que aman la religión católica deben, como si estuvieran obligados por un pacto, dirigir todos sus esfuerzos. Deben guardar silencio sobre sus diversas opiniones políticas, que, sin embargo, tienen plena libertad de expresar cuando corresponda. Pues la Iglesia está lejos de condenar tales asuntos cuando no se oponen a la religión o a la justicia. Aparte y alejada de todo el tumulto de la lucha, ella continúa su obra de fomentar el bien común y de cuidar a todos los hombres con el amor de una madre, particularmente a aquellos cuya fe y piedad son mayores. El principio fundamental de esta concordia de la que hablamos es el mismo en la religión y en todo estado legítimamente constituido. Es la obediencia a la autoridad legítima que ordena, prohíbe, dirige, legisla y por lo tanto establece la unión armoniosa entre las diversas mentes humanas. Tendremos que repetir aquí algunas verdades bien conocidas que, sin embargo, no deben ser objeto de un mero conocimiento especulativo, sino convertirse en reglas aplicables a la práctica de la vida. Ahora bien, así como el romano pontífice es el maestro y príncipe de la Iglesia universal, también los obispos son los gobernantes y jefes de las iglesias que les han sido debidamente confiadas. Cada uno tiene, dentro de su jurisdicción, el poder de dirigir, apoyar o corregir, y en general, de decidir en asuntos que parezcan afectar a la religión. Pues participan del poder que Cristo nuestro Señor recibió del Padre y transmitió a su Iglesia,
Y por eso Gregorio IX, nuestro predecesor, dijo de los obispos: no dudamos en declarar que los obispos llamados a compartir nuestras preocupaciones son los representantes de Dios. Este poder ha sido otorgado a los obispos para el supremo beneficio de aquellos sobre quienes se ejerce. Tiende por su propia naturaleza a la edificación del cuerpo de Cristo y hace de cada obispo un vínculo que une en la fe y la caridad a los cristianos bajo su guía, tanto entre sí como con el sumo pontífice, como miembros con la cabeza. He aquí una expresión importante de San Cipriano: la Iglesia es el pueblo unido con sus pastores y el rebaño que sigue a su pastor. Y otra, aún más importante: sabed que el obispo está en la Iglesia, y la Iglesia en el obispo, y si alguno no está con el obispo, no está en la Iglesia. Tal, inmutable y eterna, es la constitución de la comunidad cristiana. Si no se mantiene religiosamente, se produce una perturbación de derechos y deberes, como consecuencia necesaria de la ruptura de la asociación de los miembros, cuya perfecta unión constituye el cuerpo de la Iglesia, ese cuerpo que, alimentándose y compactando sus coyunturas, crece para el crecimiento de Dios. Vemos, por tanto, que los obispos deberían haberles rendido el respeto que exige la eminencia de su cargo, y recibir en todos los asuntos relacionados con su oficio una perfecta obediencia. Ante las pasiones que en este momento turban las mentes de tantos en España, exhortamos, más aún, conjuramos a todos los españoles a recordar este importante deber y a cumplirlo con todo celo. Que aquellos, especialmente los clérigos, cuyas palabras y ejemplo ejercen tan poderosa influencia, se esfuercen escrupulosamente por observar moderación y obediencia. Pues sepan que su trabajo en el cumplimiento de sus deberes será más provechoso para sí mismos y eficaz para el prójimo, cuando sigan con plena sumisión la guía de quien está al frente de la diócesis. Ciertamente, no es una conducta acorde con los deberes del sacerdocio entregarse por completo a las rivalidades de partidos hasta parecer más ocupado con los asuntos humanos que con los de Dios. Por lo tanto, deben evitar cuidadosamente sobrepasar la reserva que les impone su cargo. Si observan fielmente esta regla, estamos convencidos de que el clero español prestará diariamente, con sus virtudes, su sabiduría y su trabajo, los mayores servicios, tanto a la salvación de las almas como a los intereses del Estado. Consideramos especialmente idóneas para ayudarles en esta labor aquellas asociaciones que, por así decirlo, constituyen las fuerzas auxiliares destinadas a apoyar los intereses de la religión católica, y por tanto, aprobamos su objetivo y la energía que despliegan. Deseamos ardientemente que aumenten en número y celo, y que sus frutos sean cada día más abundantes. Pero, dado que el objetivo de tales sociedades es la defensa y el fomento de los intereses católicos, y que son los obispos, cada uno en su diócesis, quienes deben velar por dichos intereses, es natural que sean controladas por sus obispos, y que concedan gran importancia a su autoridad y mandatos. Además, deben dedicarse con igual cuidado a preservar la unión, primero porque del acuerdo de voluntades depende todo el poder e influencia de cualquier sociedad humana, y segundo, porque en las sociedades de las que hablamos debe encontrarse especialmente la caridad mutua que necesariamente acompaña a las buenas obras, y es el rasgo característico de aquellos a quienes la disciplina cristiana ha moldeado. Dado que es fácil que los miembros difieran en cuestiones políticas, deben recordar el objetivo de todas las asociaciones católicas y, de este modo, evitar que el partidismo político perturbe su cordial unidad. En sus debates, los miembros deben estar tan profundamente imbuidos del propósito por el que se unieron, que parezcan no tener partido, recordando las palabras del apóstol San Pablo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido,
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Estas normas de conducta conducirán no solo a relaciones amistosas y cordiales entre los diversos miembros de estas sociedades, sino también entre sociedades de carácter similar, un objetivo sumamente deseable. Así, al excluir las rivalidades partidistas, se evitarán las principales fuentes de disputa, y todos se alistarán al servicio de la única causa, la más alta y noble, sobre la cual no puede haber desacuerdo entre los católicos dignos de tal nombre. Finalmente, es de suma importancia que quienes defienden los intereses de la religión en la prensa, y en particular en los diarios, adopten la misma actitud. Conocemos los objetivos que se esfuerzan por alcanzar y las intenciones con las que han entrado en la palestra, y no podemos sino concederles merecidos elogios por su buen servicio a la religión católica. Pero tan noble y elevada es la causa a la que se han consagrado, que exige de los defensores de la verdad y la justicia la rigurosa observancia de numerosos deberes que no deben dejar de cumplir. Y al procurar cumplir algunos de ellos, no deben descuidar los demás. Por lo tanto, las advertencias que hemos dado a las asociaciones, las damos también a los escritores. Los exhortamos a eliminar toda disensión mediante su amabilidad y moderación, y a preservar la concordia entre ellos y en el pueblo, pues la influencia de los escritores es grande en ambos bandos. Pero nada puede ser más contrario a la concordia que las palabras mordaces, los juicios precipitados o las insinuaciones pérfidas, y todo lo de este tipo debe evitarse con el mayor cuidado y considerarse con el mayor aborrecimiento. Una discusión que trate los sagrados derechos de la Iglesia y las doctrinas de la religión católica no debe ser agria, sino serena y moderada. Es el peso del razonamiento, y no la violencia y la amargura del lenguaje, lo que debe dar la victoria al escritor católico. Estas reglas de conducta serán, a nuestro juicio, de gran utilidad para eliminar las causas que impiden la perfecta concordia. Será vuestra tarea, amados hijos, venerables hermanos, explicar nuestros pensamientos al pueblo, y esforzaros al máximo para que todos ajusten sus vidas a las reglas que aquí hemos establecido. Confiamos en que los fieles de España los abrazarán por voluntad propia, tanto por su probada devoción a esta cátedra apostólica, como por la percepción de los beneficios que con razón cabe esperar de la concordia. Que recuerden los hechos de su propia historia, que reconozcan que las gloriosas hazañas de sus antepasados, tanto en casa como en el extranjero, no habrían podido lograrse si sus fuerzas se hubieran dispersado por las disensiones, y que sólo fueron posibles gracias a su perfecta unión. Animados por el amor fraternal e inspirados por los mismos sentimientos, triunfaron sobre la altiva dominación de los moros, sobre la herejía y sobre el cisma. Que los fieles de España imiten el ejemplo de aquellos de quienes heredaron la fe y la fama, y demuestren que heredan no solo el nombre de sus antepasados, sino también sus virtudes. Creemos, además, amados hijos y venerables hermanos, que para promover la unión y uniformidad en la disciplina, será conveniente que los obispos de cada provincia deliberen frecuentemente entre ellos y con su arzobispo, consulten sobre los intereses de los demás y, cuando las circunstancias lo requieran, se dirijan a la sede apostólica, de donde brotan la integridad de la fe, el poder de la disciplina y la luz de la verdad. Las numerosas peregrinaciones que se están organizando en España brindarán una oportunidad muy favorable. Nada puede, en efecto, ser más adecuado para apaciguar disensiones y resolver controversias que la voz de aquel a quien nuestro Señor Jesucristo ha constituido vicario de su poder, y la riqueza de las gracias celestiales que fluyen a raudales desde la tumba de los apóstoles. Pero, puesto que toda nuestra fuerza proviene de Dios,
uníos a nosotros en ferviente oración a Dios, para que dé eficacia a nuestra enseñanza y prepare al pueblo para recibirla con docilidad. Que la augusta Madre de Dios, la Inmaculada Virgen María, patrona de España, se digne favorecer nuestros esfuerzos comunes. Que nos ayuden también el apóstol Santiago y Santa Teresa de Jesús, la Virgen legisladora y gran luz de la sabiduría española, en quienes el amor a la concordia, el cariño a la patria y la perfecta obediencia cristiana fueron igualmente conspicuos. Mientras tanto, como prenda de los dones celestiales y en señal de nuestra paternal buena voluntad, os impartimos aquí, con amor en el Señor, amados hijos, venerables hermanos, y a todo el pueblo de España, nuestra bendición apostólica, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 8 de diciembre de 1882, año quinto de nuestro pontificado.